Bienvenidos a un episodio más del podcast La Medicina Resolutiva del Instituto de Medicina Resolutiva de América Latina. Hoy hablaremos sobre un modulador clave de la inflamación con efectos directos sobre el endotelio, el metabolismo y la salud cardiovascular, los ácidos grasos omega 3. ¿Quién mejor para guiarnos en esta conversación que el Dr. Gustavo Orozco, cuya práctica médica se ha enfocado en devolverle a la biología su capacidad natural de resolver, especialmente en el contexto del corazón y la inflamación? Acompáñanos con el Dr. Orozco para entender por qué estas grasas no solo son buenas, sino esenciales. Dr. Orozco, bienvenido. Durante mucho tiempo hemos escuchado que las grasas son malas para el corazón. ¿Cómo empezamos a distinguir entre las que nos enferman y las que nos sanan? Efectivamente, las grasas son muy importantes para la salud cardiovascular, pero para la salud en general también. Primero tenemos que distinguir que hay grasas buenas y grasas malas. Como toda la vida, grasas malas relativamente. ¿Para qué nos sirven las grasas malas, como llamamos en medicina? Las grasas que no son tan buenas, digamos la palabra, nos sirven para crear el círculo completo de inflamación y resolución. Es decir, las grasas saturadas, las grasas poliinsaturadas omega 6, las grasas trans, todas las grasas tienen un objetivo en el cuerpo. Por eso el valor de colesterol total, de colesterol LDL o colesterol de baja densidad no es cero, porque requerimos un poco de esto, un poco de lo malo, aparentemente. Y digo que aparentemente porque las grasas saturadas nos ayudan, igual que el colesterol total, para la formación de nuestro cerebro, nos sirve para el andamio del sistema nervioso central. El colesterol nos sirve para la formación de hormonas en general, incluyendo hormonas sexuales, porque las grasas saturadas nos dan a la membrana, el alma de la membrana mitocondrial, el alma de la membrana celular, son el colesterol y las grasas saturadas. Así que el problema no es que haya grasas malas, sino que hay un exceso de grasas malas en comparación a las grasas buenas. En general podemos dividir a las grasas como grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. Las grasas saturadas, riesgosas cardiovascularmente o cardiometabólicamente, son las grasas saturadas de cadena larga. ¿Sí? Ácidos grasos saturados de más de 18 carbonos. 18, 20, 22 y 24 carbonos. En cambio, las grasas saturadas de cadena media o incluso de cadena corta o ultracorta son benéficos para la salud. Por eso usted habla y ha escuchado claramente de triglicéridos de cadena media. ¿Qué son los triglicéridos? Y no es otra cosa que el acúmulo de 3 ácidos grasos en una configuración con glicerol, de tal manera que 3 ácidos grasos encontrados ahí depende de qué tipo de ácidos grasos tenga. Si son de cadena media serán benéficos, si son de cadena larga o muy larga serán perjudiciales. Así que todo es relativo. Igualmente, los ácidos grasos de cadena corta, aun fueran saturados, son benéficos para la salud. Por eso tenemos ahí los ácidos grasos de cadena corta en el intestino, que son producidos por el epitelio intestinal, y que esos ácidos grasos de cadena corta producidos por la microbiota intestinal y que ceden al intestino, al epitelio intestinal, son benéficos, así que no todas las grasas saturadas son perjudiciales. Las grasas muy insaturadas del aceite de olivo, las grasas del aguacate, de las almendras son cardiosaludables porque son antioxidantes y estabilizadoras de la función endotelial. En cambio, las grasas saturadas de cadena larga, sobre todo a dosis muy fuertes o muy altas, sí son perjudiciales. Pero hablemos un poquito de esas grasas saturadas, volviendo a ello. ¿Qué es mejor? ¿La mantequilla o la margarina? Y la mejor es la mantequilla,
porque sus fuentes de grasas naturales son más cardiosaludables. ¿Qué es mejor, la manteca de cerdo o la manteca vegetal? Y la manteca de cerdo es más favorable porque, a pesar de tener grasas saturadas, tiene grasas monoinsaturadas del aceite de oliva. En mi laboratorio de ácidos grasos durante 20 años medí diferentes tipos de manteca de cerdo, diferentes tipos de manteca vegetal. Y observé que hay mantecas de cerdo que tienen más cantidad de ácido oleico, una grasa monoinsaturada, omega 9, que la manteca vegetal. Así que todo relativo. ¿Y qué es mejor? ¿Manteca de cerdo o aceites vegetales baratos? Aceite de maíz, soya, girasol, cánola son grasas poliinsaturadas omega 6 y que son más perjudiciales que las grasas saturadas en la manteca de cerdo. Esto no quiere decir que debemos de comer manteca de cerdo sin consumir algunas otras grasas favorables. Quiero decir que cuando consumimos manteca de cerdo de buena calidad, junto con grasa monoinsaturada del aceite de oliva, del aguacate, de las almendras, luego entonces tenemos un balance de grasas y de lípidos más favorables cardiometabólicamente e inmunológicamente. Ahora comparemos las grasas poliinsaturadas. Omega 6 contra omega 3. Las grasas poliinsaturadas, omega 6, repito las fuentes, el aceite de maíz, soya, girasol o cánola, contiene principalmente grasas omega 6 que son proinflamatorias, ¿sí? Así que tiene alta cantidad de ácido linoleico, una molécula de 18 carbonos, 2 dobles ligaduras. En cambio, el aceite omega 3 contiene EPA y DHA, moléculas que son precursoras de sustancias antiinflamatorias. También pensemos en otras grasas. Pensemos en las grasas omega 3 de origen vegetal, para comparar manzanas con manzanas. Grasas omega 6 de origen vegetal, rica en ácido linoleico, y las grasas omega 3 de origen vegetal, como la fuente es el aceite de linaza, la chía, por ejemplo, las almendras, las nueces. Esas grasas omega 3 de origen vegetal son ricas en ácido alfa-linolénico. Esta es una molécula de 18 carbonos, 3 dobles ligaduras. Entre ambas, lo ideal es consumir grasas omega 3 de origen vegetal en relación a las grasas omega 6, que son precursoras de inflamación. Pues se conoce que las grasas omega 6 ricas en ácido linoleico son muy fáciles de oxidar. Es como cuando tú agarras un aceite de maíz, soya, no lo tapas bien y se oxida, se vuelve rancio, dicen las madres. Dicen los cocineros, y dice la cocinera. Arranciarse es oxidarse. ¿Cuál grasa es más susceptible de oxidarse? Las omega 3, omega 6. Las omega 6, que son ricas en ácido linoleico. Por eso el aceite de maíz, soya, girasol se oxida más rápidamente antes de entrar al cuerpo y forma ácido linoleico oxidado. En medicina le llamamos a esto oxalates, OXLAMS, metabolitos altamente oxidados del ácido linoleico, que son aterogénicos, que producen disfunción endotelial, que producen inflamación mitocondrial endotelial, que producen daño vascular y que predisponen a la aterosclerosis. ¿Cómo contrarresto grasas omega 6 oxidadas? Primero que nada, disminuir la ingesta de grasas omega 6 ricas en ácido linoleico susceptibles de la oxidación e incrementar las grasas omega 3 de origen vegetal, almendras, nueces, chía, en moderada cantidad, ¿sí? Y estos no oxidarlos, no quemarlos, no freírlos. Entonces, ¿con qué grasa debemos de cocinar? Con aceite de oliva. Si vas a freír, debes hacer aceite de oliva que no sea extra virgen. ¿Sí? En cambio, el aceite de oliva extra virgen es para las ensaladas. Y el aceite de oliva refinado deben para cocinar, para freír. Cuando usamos para freír el aceite de oliva ultra refinado, aún el extra virgen, que en ocasiones se puede usar, debemos usar una llama pequeña y por poco, periodos de tiempo cortos.
Así evitamos que se oxide antes de entrar al cuerpo. En cambio, cuando usamos el aceite de oliva extra virgen, primera estación en frío, debemos usarlo para las ensaladas. ¿Cómo sé que estoy consumiendo un aceite de oliva favorable para el cuerpo? Bueno, porque cuando lo consumo tiene un sabor a pimienta en la boca. Pero hablemos de las grasas omega 3 de origen marino. El aceite de pescado es la principal fuente de omega 3, EPA y DHA, que es la cereza del pastel que resuelve la inflamación, porque sus componentes son ácidos grasos omega 3 de cadena larga de más de 20 carbonos. Por un lado, EPA o EPA, que es el ácido eicosapentanoico, tiene 20 carbonos, 4 dobles ligaduras. El EPA, ácido eicosapentanoico, es uno de los principales ácidos grasos omega 3 dentro del aceite de pescado. EPA, una molécula de 20 carbonos y 5 dobles ligaduras, le confiere flexibilidad cuando se incorpora a la membrana. EPA es el principal precursor de prostaglandinas y leucotrienos antiinflamatorios, que en su momento de una inflamación aguda severa es el precursor de resolvina E1. La sustancia sine qua non, fundamental para la resolución de la inflamación. Y también contiene DHA, este aceite de pescado. El DHA es una molécula de 22 carbonos y 6 dobles ligaduras, que le confiere aún mayor flexibilidad, sobre todo cuando se incorpora a las membranas de las neuronas, del hepatocito, del miocardio y de las células ciliógenas. DHA es el precursor de docosanoides, principalmente neuroprotectinas marecinas, que en conjunto se conocen como moléculas proresolutorias especializadas, o SPMs, como se dice en inglés. DHA, por lo tanto, es fundamental para la resolución de la inflamación. Consumir aceite de pescado rico en EPA y DHA para consumo humano, que no tenga metales pesados, que no tenga PCBs, dioxinas, metilmercurio, un omega 3 de alta concentración de más del 80% del peso de la cápsula, sea grasa omega 3 rico en EPA y DHA, es un omega altamente concentrado, altamente puro, es el precursor de sustancias resolutorias de la inflamación omega 3. EPA y DHA en conjunto, si lo midiésemos en sangre, debe ser más del 13% de todos los ácidos grasos en los fosfolípidos del plasma. Es una forma de medir nuestro trabajo, si estoy recibiendo grasas antiinflamatorias y resolutorias de la inflamación. ¿Cuál es el papel entonces de los omega 3 en la inflamación celular y cardiovascular? ¿Hay alguna evidencia sobre el impacto que tiene en este nivel? Sí, bueno, nosotros participamos en algunos estudios de investigación entre Canadá, Estados Unidos y México, donde en pacientes con síndrome metabólico que tenían dislipidemia heterogénica, es decir, elevación de triglicéridos elevada, muy alta, más de 150, 200, 300 de triglicéridos, y tenían HDL, colesterol de alta densidad protector, en valores abajo de 35, y que la relación entre ambos era menor, la relación entre triglicéridos y HDL era mayor a 2.5, digamos 8, 9, 10. En niños con síndrome metabólico en la ciudad de Las Vegas participamos en ese estudio y podemos usar 5 gramos de EPA y DHA en forma de aceite de pescado puro de alta concentración, 5 gramos por día durante 4 semanas, al mismo tiempo que se daba una dieta antiinflamatoria, un ejercicio antiinflamatorio, se daba un manejo del estrés en estos niños con síndrome metabólico y logramos ver que a los 6, 12 y 18 meses había una disminución significativa de los triglicéridos y elevación de HDL colesterol, una disminución de la insulina basal, una disminución de la insulina postprandial, donde había una disminución de la grasa corporal
de la grasa visceral, del porcentaje de grasa, había una mayor capacidad aeróbica y que eso se relacionaba con una elevación severa de EPA y DHA omega 3 en la sangre, donde los valores incrementaban 95% los niveles basales y donde la relación entre ácido araquidónico, omega 6 y EPA omega 3, que estaba elevada a más de 25, bajaba a 2 en estos niños con síndrome metabólico, y que esto se asociaba, que esta disminución de la inflamación 300% con una elevación de la capacidad resolutiva por niveles de EPA y DHA incrementados severamente, se relacionaba con la medición en sangre de las resolvinas y de las marecinas y neuroprotectinas, en general de las moléculas proresolutorias especializadas, y que esta elevación, midiendo específicamente algunas resolvinas, algunas marecinas, por ejemplo, 14-dihidroxi-DHA o 17-dihidroxi-DHA o 18-GP, todos consecuencia de la activación de EPA y DHA a través de la lipoxigenasa y de la cooperación celular, y es que estas resolvinas, estas maricinas, estas moléculas proresolutorias se incrementaban al mismo tiempo que se incrementaban los niveles de EPA y DHA en un momento donde había muchísima inflamación y que se manifestaron por el síndrome metabólico. Y que esto se relacionaba con la disminución de la grasa visceral, con un incremento de HDL, con una disminución de triglicéridos, con una disminución de insulina, con un incremento de la sensibilidad de la insulina y una mejoría de la función endotelial medida por el pletismógrafo digital amplificado. Es decir, el sistema como un todo lograba un círculo resolutivo que se manifestaba en cada órgano y sistema de una manera sincrónica, de una manera coherente, en una sinfonía resolutiva. Sí hay evidencia de que la resolución de la inflamación se acompaña de resolución de la oxidación, se acompaña de resolución de la senescencia y que se acompaña de la apoptosis y de otro tipo de muertes celulares. Es decir, los cambios a nivel molecular, celular y sistémico se han demostrado en la bibliografía médica. Estos cambios precisamente de los que nos hablaba en el episodio pasado, que si no lo han escuchado, los invito a escucharlo, nuestro episodio 2, en donde se habla sobre la revolución del nuevo protocolo de las 5 Rs. Muy bien, doctor. ¿Y considera que es suficiente consumir este tipo de ácidos grasos con la alimentación o es necesario suplementar en la mayoría de los casos? Los estudios que se realizaron con hombres esquimales encontró que el esquimal es el único ser humano en el planeta que no necesita suplementarse con grasas omega 3. Los niveles de ingesta de los hombres y mujeres esquimales es de 17 gramos por día a través de la nutrición. Consumen productos derivados del mar, animales de mamíferos marinos que tienen altos niveles de omega 3 en sus tejidos, permitiendo que sus niveles de EPA y DHA en sangre sean de 13% o más. Son los únicos que no requieren suplementación, consumen una fuente nutricional mucho más pura, sin contaminantes. Pero los estudios que se han comparado con la gente de Quebec, de Montreal, en Canadá, lo que se ha hecho en Alemania y lo que hemos hecho en México, demuestra que el 95% de la población, aún sin síntomas de enfermedad, tiene deficiencias severas de EPA y DHA, donde la suma de EPA y DHA en sangre solamente alcanzan niveles de 6.5 en promedio, que es inferior a lo mínimo necesario para la salud cardiovascular, que han demostrado los estudios epidemiológicos y clínicos y estudios prospectivos, que son 8.5% sumando EPA y DHA, lo mínimo, iría al 13%. Así que la inmensa mayoría de la población no tiene suficiente capacidad resolutiva
por los precursores lipídicos omega 3, EPA y DHA, y todos ellos requieren suplementación. Una suplementación dirigida que va acompañado de cambios de estilo de vida, nutrición, actividad física, control del estrés, manejo de emociones, y en personas que están en la menopausia o la andropausia, suplementación hormonal con hormonas bioidénticas. La inmensa mayoría requiere suplementación. Excelente, doctor. ¿Hay alguna recomendación que tenga usted para asegurar precisamente que la suplementación sea de buena calidad y nos brinde seguridad? Sí, los estudios que se hicieron en Italia en el KISI para esa prevención, por ejemplo, el estudio TAP y otros estudios hechos en otras partes del mundo. Nosotros tenemos la casística más grande en el mundo, 170,000 pacientes estudiados con ácidos grasos y suplementación. No existe ninguna otra casística más grande en todo el mundo, donde demostramos que suplementar con ácidos grasos omega 3 a través del aceite de pescado puro de alta concentración es lo que eleva los niveles de capacidad resolutiva y disminuye la inflamación sistémica que se refleja clínicamente. ¿Cómo saber que un omega 3 es de buena calidad? ¿Cuál aceite de pescado es mejor? Bueno, hay unas pruebas caseras que puedo decirte. Lo primero es que el omega 3, cuando tomamos una cápsula, la cápsula tiene que tener una gelatina que permita el reflejo del color del aceite de pescado, que tiene que tener un color amarillo, casi tipo oro. Luego, cuando esa cápsula yo la perforo y la coloco en un envase de plástico de unicel, el aceite de pescado rico en omega 3 de alta calidad va a perforar el envase de plástico o de unicel, lo va a romper. Si yo coloco el aceite de pescado omega 3 y lo vierto en mi refrigerador, va a romper el plástico y lo va a destruir. Porque el EPA y el DHA es un excelente desintoxicante. Y todos los elementos contaminantes los va a destruir. Y ese plástico o sus derivados. De tal manera que un omega 3 de buena calidad va a destruir lo plástico. Por eso tiene que venir en esa cápsula. Si yo coloco el omega 3 sobre una taza de cerámica y lo coloco varias cápsulas de omega 3 y lo meto al congelador, el interior rico en aceite de pescado, pasados los días o las horas, no se va a congelar y va a estar en perfecto estado. Porque EPA y DHA omega 3 de alta concentración es anticongelante. Así que los peces en el fondo del mar crean el omega 3 EPA y DHA a través del fitoplancton y el zooplancton que consumen. Y entonces el DHA lo ha formado a través de la luz que pasa hasta el fondo del mar, llega al fitoplancton y transforma otras sustancias orgánicas en DHA omega 3. Cuando lo traga el pez forma el EPA, que es un anticongelante, que lo tiene que formar el hígado del pez para que estando en el fondo del mar no se congele. De la misma manera va a pasar con un omega 3 de buena calidad. He visto muchos videos en las redes sociales que dicen todo lo contrario a lo que acabo de decir. Y que dicen que un omega 3 que no se congela es del diablo, no es de fiar. Que un omega 3 que rompe tu refrigerador en su plata plástica o un vaso de plástico lo destruye, va a destruir tu estómago. Estos son videos de gente que no son especialistas en ácidos grasos, omega 3, ni en ácidos grasos en general, ni en lípidos. Es desconocimiento del verdadero origen de las grasas. Así que yo te recomiendo que te acerques a un especialista. Siempre acércate a los expertos. En este caso, el experto en ácidos grasos, omega 3, en español, en todos nuestros continentes y en otros países de habla hispana es su servidor. Así que no adivines, mide tu trabajo, arrímate a los expertos. Muchísimas gracias, doctor. En este episodio hemos explorado el poder de los omegas 3 como moduladores activos de la inflamación, capaces de restaurar procesos biológicos esenciales para la salud. Porque cuando el cuerpo pierde la capacidad de resolver, la enfermedad avanza. Y cuando intervenimos desde la raíz, con herramientas como los omegas 3, la resolución se vuelve posible. Gracias por acompañarnos.
Te invitamos a seguir profundizando con nosotros en este camino hacia una medicina que transforma. Recuerda que puedes encontrar más información sobre el Instituto de Medicina Resolutiva de América Latina en nuestro sitio web medicinaresolutiva.org y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram @inst.medicinaresolutiva. Nos escuchamos en el próximo episodio, Mesa Resolutiva.